Muy buen día, estimados amigos. Una vez más compartimos con ustedes un informe sobre un fenómeno antropológico presente hoy en día en nuestro país. Estudiaremos las causas y propondremos algunas medidas orientadas a rescatar el antiguo rito indígena de nuestros abuelos y abuelas nahuapipiles. Advertimos que este video no pretende menospreciar, censurar, discriminar o desnaturalizar tradiciones de otros pueblos, sino que proponer el rescate de lo que nos compete hacer como descendientes de una rica cultura ancestral milenaria. Le invitamos también a suscribirse a nuestro canal y compartir en sus redes sociales nuestro contenido para que se sume a la red de difusión cultural Nahuapipil y juntos rescatemos nuestras profundas raíces indígenas. Sin más preámbulos, comencemos. Hasta donde se encuentren, estimados amigos, reciban un cordial saludo desde el proyecto de difusión cultura ancestral aquí en El Salvador, Centroamérica. Es un gusto para nosotros pues poder brindar este video, este informe, el cual ya aclaramos previamente de que no trata de censurar a nadie, de que no trata de decir esto es lo bueno y esto es lo malo. Este juicio pues le toca hacerlo a usted. Respetamos las expresiones espirituales y esotéricas de los pueblos que están arraigadas muy en su corazón desde hace tiempo, pero también nosotros, los inditos que vivimos aquí en el cantón, tenemos nuestra propia forma de concebir el mundo. Esto es lo que nosotros tratamos de justificar a través de este video y pues queremos que usted dé su juicio al final. Gracias por estar acompañándonos en una nueva entrega, la cual pues tiene un toque histórico, un toque esotérico. Vamos a decir algunas cosas fuertes, vamos a decir algunas cosas que no les van a parecer a algunos y algunas. Y pues si no le parece, pues simple y sencillamente pues no lo vea. Hay millones de opciones por las cuales usted puede encontrar otras eh, formas de expresiones culturales, pero nosotros tratamos de la manera más verídica, pues darles el conocimiento que nosotros hemos adquirido durante muchos años de investigación, arduos, costosos económicamente, eh, que nos han dejado experiencias corporales, espirituales y mentales un poco fuertes, pero también muy satisfactorias. Así es que vamos a analizar cómo está la actual situación espiritual y el objetivo de esto, como ya dijimos, pues es buscar nuestro origen, de donde nosotros provenimos. Como ustedes sabrán, pues el arraigo cultural aquí en El Salvador es de origen nahuapipil. No vamos a negar que aquí hubieron asentamientos mayas hace millones, digo hace miles de años. No vamos a negar que aquí hubieron asentamientos mayas, pero eso fue hace miles de años. Posteriormente fue habitado por las tribus de los abuelos Nahua, que venían de México huyendo de algunas situaciones problemáticas y políticas, porque como los grandes pueblos como Tenochtitlan, pues estaban pidiendo tributo, cada vez se expandían más. Entonces algunos abuelos eh, chichimecas, olmecas, tlaxcaltecas incluso, se vinieron para acá. Aquí poblaron y formaron un nuevo pueblo nahuapipil. Sin embargo, pues ahora nosotros vamos a las diferentes ceremonias, vamos a diferentes rituales que se hacen en los centros ceremoniales y nos encontramos con que la mayoría de personas pues celebran una ceremonia maya. Eh, Suceden tres casos. La persona nueva, el neófito, que quiere iniciarse piensa que así es y que esa es la tradición que aquí impera desde hace tiempo en El Salvador. Eso no es verdad. La persona
que ya medianamente pues está inmiscuida en este camino, pues por respeto pues sabe que tiene que acoplarse a esa autonomía de esas organizaciones y sumarse, porque lo que va es a dar hacer presencia para conmemorar o celebrar alguna actividad. La persona que ya está en niveles muy avanzados y que vive el indigenismo como una forma de vida, lo practica en sus principios filosóficos y en sus rituales indígenas, sabe que es un compromiso rescatar el antiguo rito ancestral nahuapipil, que todavía está diseminado en algunos lugares y que hay grandes hermanos y abuelos que todavía lo practican. Solamente es de colarlo o echarle en un colador y sacar el verdadero extracto. Por ahí así va la propuesta que tenemos. Bueno, este proceso de la mayanización, en el cual está inmiscuido El Salvador, tiene su origen. Los ritos actuales, pues, meten un poco de gnosticismo, cristianismo, de por sí es maya, tiene un componente así bien azteca también, ¿verdad? Eh, bueno, y algunos que hacen cantos hasta en el antiguo Lakota, ¿verdad? Pero, pues, se respeta, ¿verdad? Y como ya dijimos, pues, hay diferentes niveles. El problema es con el neófito, con el nuevo que quiere aprender y cree que así es y así lo va replicando. Y al final se confunde y ya no haya para dónde seguir porque cree que es un rito tibetano también o de la tradición de los yogis. Entonces se confunde porque ¿cómo es que eso se practica en un rito indígena? Bueno, pero estas son cosas que más adelante vamos a dilucidarlas. En 1521, pues ustedes sabrán que nuestro gran pueblo Cuscatán, que no solamente estaba él solo, sino que se acompañaba de Izalco y de Nonualco, de Mazahuat, de otros pueblos muy importantes como los Nonualcos, los Tepezontes, los Teotzacuangos, eh, fue invadida. Ya no nos vamos a detener a que el término fue conquista y vamos a aclarar que por qué fue invasión. Ustedes sabrán pues que acá nuestros abuelos se defendieron. Si usted lo quiere averiguar bien, pues le invitamos a que lea las cartas de relación que mandó el tal Pedro de Alvarado a Hernán Cortés. Ahí se va a dar cuenta de cómo fue eso. 1521 pues fue cuando nosotros vivíamos en paz y ellos nos usurparon nuestras tierras. Claro, valientemente pues nosotros nos defendimos. La tesis que abordaremos en este informe y que vamos a disertar es la siguiente. Dado que en El Salvador, en aquel entonces, en los pueblos de Cuscatán, Izalco, Nonualco y los otros que hemos mencionado, se encontraron manifestaciones espirituales y filosóficas más ricas en expresiones ritualistas. Por lo tanto, se eliminaron mediante la quema de pergaminos y otras formas de epistemicidios la riqueza cultural, esotérica y autóctona de esta zona. Mire qué interesante esta cuestión. Como ustedes sabrán, en México todavía existen los famosos códices. Esos códices fueron hechos a petición de algunos frailes para documentar. Recordémonos que los frailes en aquel entonces era una élite académica también, entonces ellos quisieron tener a lo mejor por alguna situación de estudio un, una reliquia sobre lo que aquí pasaba y es como se... Pero el problema fue que esos códices con el tiempo fueron
haciendo de que los ritos tradicionales de ese lugar de México continuaran siendo en auge. Acuérdese que la Iglesia Católica en ese entonces acá vino a imponer, pero con estos códices pues se mantuvieron algunas tradiciones. Entonces, para no repetir la misma historia, en los lugares fuertes, donde había bastante espiritualidad, lo que hicieron fue eliminarla de raíz, quemando los escritos, quemando las figuritas, quebrándolas, que era con lo que albergaban. Recordémonos que aquí no había tanta, eh, como podemos decir, bibliotecas especializadas, y si las hubieran, pues fueron extinguidas. Por eso es que tenemos ahora aquí en nuestro país esos grandes vacíos en las cuentas de tiempo, en las tradiciones. La única quizás que se ha podido rescatar es la que está en los mitos y leyendas de los pipiles de Izalco. Ese librito pues se lo recomendamos, ahí está prácticamente el Génesis, pero está codificado, muy bien escondido, está sobrevivido a través de tradiciones orales. Sin embargo, nos vamos a los pueblitos, a los cantoncitos, ahí donde están los abuelos, las abuelas, los hechiceros, los brujos que usted llama. Ellos mantienen todavía de manera un poco tergiversada, ¿verdad? Sus tradiciones indígenas. Entonces, esto es lo que pasó. Luego de la invasión, aquí encontraron un lugar muy ritualístico. Nonualco, por ejemplo. Nono, que significa tartamudo o mudo. Y Cu, lugar de los que son calladitos o de los que están en silencio. Podría ser un lugar de mucha reflexión o de meditación. Entonces, al ver eso, claro, los invasores sostuvieron que todos eran ritos satánicos. Ellos son los que introducen el nombre de Satán, diablo, infierno, y vemos que eso todavía sigue presente como una forma para mantener intimidado al creyente, al devoto, para que no se vaya a otro lugar y lo busque a ellos. La pregunta es, ¿éticamente podemos ser buenos o necesariamente necesitamos un constructo social como una iglesia para poder ser buenos? Bueno, ese es tema de otro video que lo vamos a ver más adelante. Valientemente nosotros hemos sobrevivido en cuanto con nuestra lengua materna, espiritualidad, filosofía, medicina, tradición y gastronomía, varios procesos históricos. Estos van desde la invasión. Ahí es cuando se nos empezaron a matar nuestras raíces. Y vamos a ver otros procesos que también terminaron de nuestra raíz, eliminarla. Nosotros sabemos que en El Salvador se practica bastante el cristianismo, pero como nuestros abuelos fueron más inteligentes, la gran mayoría de tradiciones cristianas católicas están muy, pero muy disfrazadas del verdadero rito indígena. Vamos a poner un caso. El caso de San Miguel Arcángel, que se celebra ya en el mes de septiembre a finales. En los antiguos retablos aparece el ángel persiguiendo a el diablo. Si ya lo pasamos a nuestra cosmovisión, el sol es el arcángel Miguel y la luna es lo oscuro, lo que está en la noche, lo oculto, ese sería el diablo. Es como el sol persigue a la luna en el eterno ciclo del día y la noche. Mire qué interesante. En Izalco, la alcaldía del común orienta su teocal hacia donde está el sol. Ese se llama Padre Eterno. Y el Padre Eterno es Nutegu, mi papá, mi creador, Dios, pues. Y las abuelitas en el antiguo náhuatl dicen Ejecatzin, que sería el vientecito, y que se relaciona bastante con el Espíritu Santo. También nosotros sabemos, los que sembramos la tierra, de que si nosotros
sembramos antes de las fiestas de San Antonio, que está allá por junio, las mazorcas del maíz salen más grandes. Pero si las sembramos después de esa fiesta, entonces los elotes salen más chiquitos. Entonces San Antonio del Monte es el San Antonio del fuego, el que quema, el que da la potestad para el fuego, para poder hacer grande el maíz o hacerlo pequeño. Mire qué interesante. Entonces estos procesos de tradiciones agrícolas son las que marcan la espiritualidad de nosotros y que han venido sobreviviendo desde años. Están presentes todavía. Son tradiciones indígenas náhuatl. Bueno, se nos ha dicho que la independencia ha sido cuando nos emancipamos de la colonia, ¿verdad? Y que empezamos una nueva forma de vida. Pero una verdadera independencia, así que de veras hubiera dado inicio a una nueva nación, hubiera involucrado a los pueblos indígenas en procesos de rescate de sus tradiciones, porque todavía se mantenían un poco, todavía diseminadas por todo el país. Nada más hay que ver esta imagen tan famosa, que el 15 de septiembre la ponemos, ¿verdad? Por todos los lugares. Dígame si usted puede observar allí alguna persona con vestimenta indígena. Y no vayan a decirme que estas que estoy señalando aquí con el puntero son personas indígenas. Discúlpeme, pero ese no es el traje indígena. Ese es el traje que quedó después de que no se esclavizaran. Mire, y este es Guatemala, porque recordémonos que este famoso grito de la independencia o celebración del acta de independencia fue en Guatemala. Mire qué interesante. Aquí no se ve el pueblo indígena. Aquí no se ve el pueblo indígena. Esta es una celebración solamente de personas influyentes, de dinero y con ansias de tomarse las tierras para poder hacer con ellas lo que les viniera en gana económicamente hablando. Bueno, basta ver entonces la influencia de la iglesia que tiene en ese lugar, en esa situación. Basta ver la vestimenta de los años 1800, ¿verdad? Ahí pues nosotros observamos que ese fue un proceso en el cual pues al pueblo indígena no se le tomó en cuenta, ni mucho menos se le benefició, porque si ya éramos esclavos, colonos que trabajábamos para el español, ahora pasamos a ser esclavos y colonos, pero de personas criollas. No hubo participación política, mucho menos igualdad de derechos, que todavía nos asistían en aquel entonces. Entonces, independencia fue solamente para unos cuantos, menos para el pueblo indígena. Si así hubiera sido, hubieran empezado a haber alcaldías del común, alcaldías comunes, alcaldías indígenas por todos los pueblos. Hubiera más participación política, pero como todavía se nos creía en ese entonces que nosotros éramos bien dunditos, que no podíamos ser nada más que sembradores, se nos negó la participación. Mire qué cosa. Todavía se independiza la situación política, pero no se independiza el pensamiento discriminativo de que nosotros no teníamos capacidad intelectual para procesos políticos, administrativos de aquel entonces. El tercer gran epistemicidio es en 1932, en Izalco, Nahuizalco, Caluco, cuando sucede la masacre de 15.000 abuelos y abuelas indígenas. Eso hizo que la gente ya no hablara náhuatl, que escondiera su forma de vestirse, ya se vestían como ladinos.
y otras prácticas espirituales mucho menos se practicaron. Y eso se difuminó por todo El Salvador, a grado de que en pueblos como Panchimalco, Huiznáhuac, Suchitoto, Tacuba, ya no se hablara el náhuatl, se escondiera y se hablara nada más así de forma escondida entre la familia. Y quieras o no, las abuelas jugaron un gran papel en esta situación, porque aquí los que mataron generalmente fueron a los hombres, a los muchachos, a los niños, y las abuelas fueron las guardianas del náhuatl. Eso no lo vamos a negar. De allí, muchas de estas tradiciones, muchas de estas variantes del náhuatl se fueron perdiendo hasta la fecha. Debemos mencionar que para los años 80, también la guerra civil en El Salvador entre la guerrilla y la Fuerza Armada hizo de que en los cantones ya no se practicaran los rituales indígenas, las tradiciones, porque pues habían toques de queda, muchos fueron reclutados para los combates. Entonces esta podríamos decir que sería una cuarta situación histórica por la cual el indigenismo y sus ritos espirituales fueron reducidos casi a nada. La búsqueda de estas expresiones espirituales hace que algunos abuelos de aquel entonces buscaran cómo recuperar sus ritos. Pasada la guerra, ya por 1990, o antes quizás, los abuelos ya querían celebrar sus ritos indígenas, pero no se podía. En algunos cantones sí todavía se hacía, pero como se había olvidado, a más de unos cuantos años de la masacre del 32, entonces ellos buscaron nuevas formas de celebrar sus ritos y se fueron al pueblo más próximo, que todavía mantiene sus tradiciones, que es Guatemala. Muchos se fueron a aprender allá con famosos tatas, chapines, e introducen el rito maya en El Salvador. Muchos tatas de allá se vinieron para acá, sin ninguna mala intención. Ellos lo que querían era promover sus rituales, porque esa es una parte de la cuestión espiritual, llegar a otros pueblos, a otras mentes, liberarlos y hacerlos creer en formas espirituales que están más allá de nuestros ojos y que con eso pues podemos obtener un beneficio individual. Eso no está mal, eso está bien. Pero el problema fue de que también se impuso acá y se olvidó el rito indígena, Nahuapipil. Entonces a partir de los años 80 se empiezan a dar grandes manifestaciones, pero a través de la ritualística maya. Y empiezan aquí a diseminarse un montón de tatas. Tata de por sí es una expresión guatemalteca, no es de acá. Aquí pues se le reconoce como abuelo, no tata ni nana. Actualmente pues vemos muchos tatas y nanas y que pues hay hasta graduaciones por montones, ¿va? Sin embargo, pues eso no está malo, pero también tenemos que recordar el lugar donde nosotros estamos y el linaje al cual nosotros pertenecemos. Y eso es lo que vamos a hablar. Con la migración de la tradición maya, se trajo también la cosmovisión de ese pueblo y se sustituye la antigua cosmovisión náhuatl, que estaba instituida aquí durante muchos siglos atrás. Nuestra cosmovisión está acorde a ciclos agrícolas, geográficos y metafísicamente, que quizás es lo más importante, ya adecuada a los seres no corpóreos de la región del Gran Cuscatán. La cosmovisión de nosotros trabaja con los señores de la lluvia, los niños de la lluvia, los Tepehua, trabaja con la Cuyancúa,
con las grandes culebras de los cerros, trabaja con los espíritus del agua, trabaja con el señor de la lluvia, con el señor del viento, con el Xipetutegu, que es el reflorecer, y trabaja con la luna, la primera Tonantzin, trabaja con el Tonatiuh, porque esos son los que habitan en nuestro pueblo, y eso está comprobadísimo. Por lo tanto, al nosotros aceptar, celebrar e inducir a otras personas al rito maya, pues desplazamos a los grandes señores de acá. Dígame usted si esto no va a traer alguna consecuencia o algún efecto. Se lo dejo para que lo responda ahí en su corazón. Quedó olvidado el antiguo ritual indígena nahuapipil y aún más se introducen ahora en día nuevas formas de esoterismo a la cosmovisión náhuatl. El culto a San Simón, por decir un caso, el gnosticismo y por supuesto el cristianismo, entre otras prácticas. Usted dirá, pero ¿y cómo es que está el cristianismo metido en el rito que nosotros hacemos? Bueno, desde el momento que lo saumerían a usted, es para que no le vaya a entrar ningún mal espíritu. Y el mal espíritu es el diablo. Y el diablo fue traído de allá, de Europa, en la cosmovisión cristiana. Mire qué interesante. Hay magia wicca también, ¿verdad? Porque andan unas brujitas, ¿verdad? Adornadas con un montón de voladitos de la magia wicca. Hay rito tibetano en esas ceremonias también, ¿verdad? Ahí no están en posición de loto, ¿verdad? En la ceremonia indígena. Bueno, hay unos que hacen un montón de ritos que no son propios de acá, hombre. Por esto van a enojar varios de mis amigos. Lo lamento mucho, pero hay que decir la verdad, mis estimados amigos. Este video es para despertar un poquito nuestra conciencia, nuestro legado que tenemos que cumplir como descendientes directos de esos grandes pueblos, de ese gran pueblo de Cuscata. ¿Qué dirían nuestros abuelos? Bueno, es más, ¿qué dicen nuestros abuelos que se quedaron guardando esos lugares? ¿Qué dirán esos grandes guardianes de las cuevas, de las montañas, donde nadie les va a llevar ya sus tributos para recordarlos? ¿Qué van a decir los guardianes de esos centros ceremoniales cuando ven a personas que están en meditación en flor de loto, cuando están tocando campanitas, cuando están haciendo padres nuestros en náhuatl, cuando se están protegiendo contra el demonio? ¿Qué dirían ellos? ¿Qué dicen ellos? Muchas ceremonias de este tipo dan a veces resultados, tal vez por los méritos buenos que hacen los celebrantes y los que van allí, pero que por intercesión de las grandes deidades de este pueblo lo dudo mucho. Hay algunas personas que sí, mi respeto es para ellos, han mantenido a mucha honra y a mucho sacrificio el antiguo rito indígena, pero esas personas son discriminadas y catalogadas como locos, como personas que no tienen derecho a ser así. Los han criticado que son millennials, los han denigrado. ¿Por qué? Porque solo ellos mantienen firmemente sus propias convicciones y les dan resultados. El problema es que estas personas no andan alardeando ni quieren tener su academia. Y me van a disculpar mucho a las personas que se identifiquen con esto, pero ya es hora de que nosotros entendamos que por legado ancestral nos corresponde la tradición indígena nahuapipil, porque vivimos en un pueblo nahuapipil con nombres en náhuatl, con tradiciones náhuatl,
con gastronomía náhuatl, con toponimia náhuatl, con deidades náhuatl. ¿Y cómo puede ser que estemos con ritos de otros lugares? Es tan risible y absurdo como muchos tienen nombres indígenas que a ver cómo se los han puesto y celebran rituales indígenas de otros pueblos. Mire qué cosa más absurda es. Sin embargo, si ellos tienen un proceso para vivirlo así y les funciona, pues que así sea. No soy quien para juzgarlos, pero sí tenemos que entender que nuestro legado hay que honrarlo, porque en las esferas espirituales hay jerarquías y esas jerarquías deben de respetarse y hasta cierto punto nos ayudan bastante. La cosmovisión indígena náhuatl, la de nosotros, está estructurada con el proceso de ensayo y error por muchos años. Está adecuada a nuestra geografía. Fíjese bien, a nuestra geografía, porque hasta eso tiene que ver en los colores que se van a poner en el círculo. Está adecuada a los cultivos, porque no voy a dar yo de pago manzanas, uvas, trigo al fuego. Le voy a dar tortillas, elotes, le voy a dar pancito de maíz. No le puedo ofrendar cosas que no son de acá y tienen que ser cosas naturales. Miren, ahí la importancia de los cultivos. Animalitos autóctonos. Nuestra cosmovisión está adecuada a los animalitos autóctonos de acá. Aquí no hay águilas. Discúlpeme, pero aquí no hay águilas. Aquí hay gavilanes. Aquí no hay coscacuautlis. Aquí hay sopes. Incluso en Santiago Texacuangos hay un río que se llama Cumajapan, el río donde hay sopes. Hasta la hidrografía tiene que ver bastante. La disposición del mar tiene que ver bastante en nuestra cosmovisión. Las plantas medicinales. Aquí no tenemos plantas de poder, mis estimados hermanos. Aquí sí tenemos verdaderas plantas medicinales, como el giote, la ruda, el chichipince, el bálsamo. Nosotros tenemos nuestras propias plantas con las que podemos ceremoniar, como es el tabaco, como es la flor infundia. Mis respetos para la flor infundia, muy fuerte, muy fuerte. Hay algunos tipos de campanillas con las que se puede hacer también rituales y no las llamamos plantas de poder. Me van a disculpar algunos por esto que estoy diciendo, pero bueno, vamos a tener dislike, que nos den dislike también. Nuestra cosmovisión está también adecuada a la lengua materna que hablamos acá. O sea que la ceremonia náhuatl tiene que ser en náhuatl para que dé más resultado. Imagínense, hay que aprender náhuatl. Los números en náhuatl, los nombres de las deidades en náhuatl, las peticiones en náhuatl. Y está adecuada en la tradición oral escondida en los cantones de hoy en día. Mire que en este dibujito que hemos hecho acá está el sol y la luna. El sol, el jaguar, pero como los abuelitos se les olvidó jaguar, le pusieron tigre. Y la luna es el venado. Y de ahí la danza del tigre y el venado. El sol Miguel, la luna el diablo. El sol persigue a la luna, San Miguel persigue al diablo. Fiesta de San Miguel Arcángel. En el lado rojo está el Señor, el Padre Eterno en Izalco. Al lado norte está Jesucristo. Mire qué interesante también cómo el sincretismo juega un papel muy importante acá. En el centro estamos nosotros en ese plano. Hay niveles hacia arriba que son 13
y hay niveles hacia abajo que son 9. Y a los niños aquí en El Salvador se entierran a 3/4 de la tierra porque no van hasta el noveno, porque ellos son inocentes. Ajá, imagínate. Esa es nuestra cosmovisión, la de nosotros. En el lado azul también tenemos al Señor de las Aguas, al Taluk, que se manifiesta en 4. El blanco es la neblina, el rojo es el granizo, el azul es la lluvia normal y el negro es la tormenta tempestuosa. Ajá. La primera señora a la cual nuestros abuelos se dirigían fue la Metzti, la luna, la señora de los 400 conejos, la señora que está en la noche. Cuando el señor Quetzalcóatl se duerme, se convierte en el justo juez de la noche, ¿vea? Y sale por la noche y deja cuidando a la señora de los 400 conejos, o sea, la luna. Quetzalcóatl es el sol. Quetzalcóatl cuando se pone su máscara, sopla viento. Ya no es Quetzalcóatl, es Ejegat. La luna tiene a su consorte, o vive en el mismo lugar negro, que es el Xipetutegu, el Xipe, el señor descarnado, el señor desollado, que se mantiene en el reflorecer de nuestros cultivos. Ajá, eso es lo que representa el giote, la muda, el cambio, pues, el cambio de piel, lo que hace la chicharra, lo que hace la culebra, lo que hace los tiernitos cuando botan el pelito, lo que hace que el sope sea blanco cuando está tiernito y se convierte en negro cuando está grande. Ese es el chipetuteu, ese es el reflorecer, el cambiar nuestra forma de pensamiento a un nivel un poco éticamente más superior. Es rojo porque es el inicio. El inicio, los niños ven a través de la barriguita de su mamá cuando sale al sol de color rojo. Mire qué interesante esta cuestión de la cosmovisión. El agua desde lejos se ve azul. Se ubica al lado norte o del ombligo para abajo porque ahí están las aguas de la vida. Las aguas donde la mamá hace que el feto viva durante 9 meses. Y del ombligo para arriba, exactamente en la cabeza, está el color blanco, porque cuando nosotros llegamos a la experiencia mayor, o sea, ya estamos viejitos, nuestro pelo se nos hace blanco. Todo está diagramado, mis estimados amigos, de acuerdo a la forma de nuestra vida humana y de acuerdo a nuestra forma de vida en el campo. ¿Cómo se va a sustituir esto? Y si le quieren dar dislike, pues denle también dislike. Denle ahí no me gusta. Porque esto que estamos hablando es parte del rescate. El crecer duele, estimados amigos. Si queremos crecer en el área espiritual, tenemos que sufrir estos dolores. Y a mí también me dolió bastante. Pero mire qué riqueza la que estamos encontrando acá. Ya tengo varios que ya no me hablan, varios que me han hecho muchas críticas y censuras por esto, pero estamos nosotros en nuestra labor de difusión. Nuestra riqueza cultural es tan grande que se enriquece aún así con las diferencias de nuestros pueblos. Estos colores que están viendo ustedes acá, mis estimados amigos, es la representación de los colores que se corren en el círculo de Izalco: rojo, verde, azul y negro. Rojo donde sale el sol, negro donde se oculta el sol. Es una forma de verla de una manera geográficamente distinta a la maya, ocupa otros colores. Sin embargo, pues es parte de nosotros y hay que respetar esa autonomía. El disco jaguar que está ahí adentro, pues representa el equilibrio en su sonrisa. Esa es la cosmovisión de nosotros. También, incluso con los nahuales, sucede que las energías de acá
son distintas a las mayas. Y ahí anda bastante hermano con un nombre indígena, náhuatl, pero que tiene un nahual maya, que es Cahuoc, que es Aspú, que es sí, que... Bueno, y entonces, pues, ¿dónde está lo de nosotros? Aquí nosotros hacemos algunas sugerencias. Cada rumbo tiene sus propios nahuales, ¿verdad? Hacemos algunas adecuaciones. Por ejemplo, el del Cusma, que es el sope, sustituyendo a lo que es el Coscacuautli de México, ¿verdad? La lluvia es Azcayawitz, el águila sería el Cuisti, eh, Cali de allá de los hermanos Mexica, por Chan es casa, Nuchan, mi casa. Eh, También tenemos el caso de el perro, aquí es pelo, pero nosotros proponemos Iscuinti, porque acá nosotros también tenemos un animalito que se llama Tepescuinti. Entonces aquí está presente esa palabra, le guste o no le guste, ¿va? Eh, Quishing también, ¿verdad? Es una nueva propuesta que nosotros hacemos. Quishing, por ejemplo, sería lagartija. O por qué no decirle geishpo, sería el garrobo, que ese es más de nosotros. Entonces, ya practicándolo en el rito indígena, estas energías potencian más. ¿Será porque están en nuestro náhuatl? ¿Será porque están en nuestra tierra? Como así le llamaron nuestros abuelos antiguos. Podría ser. Usted con sus prácticas lo va a descubrir. Porque lo que estamos hablando aquí no es teoría, aquí es práctica. Yo no estoy hablando de cosas que he leído, sino que cosas que yo he practicado. Y aquí me van a disculpar mucho los amigos que están investigando, pero la influencia de don Juan Matus en sus libros ha venido a degenerar un poco más nuestra tradición. Aquí no hay punto de encaje, no hay plantas de poder, no hay ensueños. Aquí los fenómenos que se dan reciben otro nombre y se pueden practicar. Vamos a poner un caso, la meditación en la sombra de un amate. Ahí va a encontrar usted muchas cosas. Ritualizar alrededor de un árbol de guayabo. Hágalo y después me cuenta. Hacer ceremonias cerca de donde están los árboles de zapote, de nance. Ahí me cuenta qué es lo que le sucede. Hacer ceremonias al viento en lugares altos. Hágalo y me cuenta qué es lo que sucede. Dormirse poniendo a la par una florcita de flor infundia. Hágalo y me cuenta qué es lo que le sucede. Ahí en los comentarios lo pueden dejar. Ajá, eso es lo que pasa. Fumar tabaco puro, pues, o comérselo y hacer danza o ejercitarse, me cuenta qué es lo que sucede. Ajá. Utilizar algunas plantas como la verbena negra trae sus beneficios. Usted me puede contar para qué sirve. Ceremoniar dentro de una cueva tiene sus resultados. Si usted lo hace en el día tiene ciertos resultados, si usted lo hace en la noche tiene ciertos resultados. Ajá. Invocar al Siguanáhuatl, al Huachaque, a los Tepegua, a las Managuas, a las Camaguas, tiene también sus resultados. Usted alguna vez se pierda porque pateó ajillo y no puede salir, camine para atrás y me dice los resultados que tiene. Así es. Convertirse en el sueño en otro ser a través de la práctica
tiene su resultado. Ya lo hizo, ya probó con eso, le da miedo. Pues muchos quieren ahí andar celebrando ceremonias y todo eso, pero el problema es cuando vienen las pruebas. Nosotros asistimos hace tiempo a una ceremonia que por fortuna habían llegado unos señores chapines muy diestros en la cuestión espiritual. A una de las asistentes, después de estar celebrando la ceremonia, pues se fue para atrás como que se quería desmayar. De los celebrantes de aquí de El Salvador, nadie hizo absolutamente nadie. Por eso digo, por fortuna, habían llegado unos señores de Guatemala. Ellos sí saturaron a esa persona, le supieron dar atención adecuada. Ellos hicieron ahí su protocolo. Es que esta cuestión es seria. Esta cuestión es seria. Más en los lugares. Como les dije al inicio del video. ¿Qué dirán los grandes guardianes de esos lugares cuando se lleve otro rito que no es el de acá? Ajá, eso es un riesgo. Y aún así hay quien que de manera tan, pero tan inescrupulosa y tan irrespetuosa dice, invocamos a todos los espíritus que están acá. No, hombre, es que ese es un peligro. Y más si hay gente que es débil, y más si hay gente que no cree. No, hombre, es que ese es un riesgo. Yo les invito a que primero se formen, hagan lo suyo personalmente, hagan sus propios rituales, experimenten a ver si pega o no, si les trae beneficios. Luego tal vez ya lo podrían animarse a hacerlo de manera más pública, pero no lo hagan por publicidad, por fama, háganlo por ayudar a la gente. Para eso sirve esa cuestión. Mucho cuidado. Hay personas que han muerto en temazcales por el inescrúpulo de las demás personas, que por ganar unos cuantos billetes, pues, arriesgan la vida de los demás. Nuestra propuesta es la siguiente. Tenemos que rescatar lo nuestro. ¿Cuáles serían los pasos? Primero, unificar el rito. Llamar a todas las personas que hacen el rito indígena náhuatl. Reunirse y unificar. Así hacían nuestros abuelos antiguamente. Se reunían todos y de ahí sacaban un solo consenso. Esa es la unificación, para que ninguno se salga y le meta cosas que no son. Después de unificarlo hay que practicarlo y comprobar como lo hicieron nuestros abuelos, si esto está de acorde a los lugares donde estamos, a los sitios donde sale el sol, donde se oculta la luna, los colores que corresponden, y si así obedecen en las invocaciones, en los destierros, en las ofrendas. Si ofrendamos a este lugar y es bien recibido, entonces ese es el lugar. Hay que comprobar a través del ensayo y el error. Si nosotros hacemos una ofrenda al lado del agua y es mal vista, entonces no es allí. Pero tenemos que estar sensibles a lo que pase. Imagínense. Y después de eso, difundir el rito por las zonas indígenas. Enseñarle. Y mire, aquí vamos a hacer una pequeña aclaración. No se enseña por montones. Me van a disculpar ahí algunos amigos, pero no se enseña por montones. No son graduaciones las que tienen que sacar. Se le enseña a uno o a dos, decía el abuelo Valencia. Si unito querés aprender el nahuate, a ese unito hay que enseñarle. Así es. Muchos llegan por curiosidad. Muchos llegan porque están animados, porque ven por otros lados las películas de Hollywood y quieren también pertenecer a eso. Muchos se les ha metido la idea de la espiritualidad porque vienen asustados de otros lugares. No se les ha podido dar la libertad y ellos quieren seguir de libertinos haciendo cosas
fuera de la doctrina con la cual ellos fueron criados. Ajá. Vamos a poner un caso, por si no me he entendido. En el cristianismo no se permite que usted se ponga bolo con chicha. Y muchos quieren convertirse en guías espirituales para poder beber chicha. Porque muchos después de las ceremonias ponen unas grandes cirindangas. Y mis estimados amigos, si quieren alcanzar la iluminación, ¿cómo se van a iluminar si su cuerpo está alcoholizado? Hay que desintoxicarse primero. Hay mucho muchachito por ahí que quiere esconder su drogadicción, su narcodependencia, asistiendo a ceremonias suramericanas con cierta sustancia que usted ya cayó que es para disfrazarlo y salir de la realidad y buscar cosas obvias. ¿Cuántos después de hacer esta ceremonia, la gran abuela les dijo que tenían que dejar de fumar mota? Pero mi amigo, eso es lo que te ha dicho tu abuela, tu mamá, tu esposa, tus hijos, la sociedad, tu misma conciencia te lo ha dicho. La cosa es que no he hecho caso. Muchos después de ciertas experiencias alucinógenas con estas sustancias de poder, con las plantas de poder, les han dicho a las grandes abuelas, los grandes ancestros les han dicho que tiene que reconocer a los hijos que ha dejado regado. Ajá. Pero eso te lo ha dicho tu mamá, te lo ha dicho tu ex esposa, te lo dice la sociedad. Y entonces el problema de nosotros, mis estimados amigos, es que no buscamos la espiritualidad muchas veces por llenar ese vacío, sino que a veces lo hacemos solamente por ser un objeto más. Y aquí volvemos a la cosificación del rito indígena, del indigenismo, solo para que nos vean. Eso no es así. El indigenismo se vive. Y se vive y se practica para empezar con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra mamá. Luego nos extendemos a la comunidad donde vivimos, luego en el pueblo. Por ahí así va la cuestión. Tenés que ensuciarte en la tierra, caminar descalzo, ir a beber agua del río, bañarte con agua del río. Tenés que someterte a procesos que van en contra de tu zona de confort, así como lo oyen. Muchos van a ceremonias con su sombrilla. Y entonces, ¿dónde está el sacrificio? No les gusta desvelarse en la ceremonia. Nosotros que andamos promoviendo esta cuestión indígena a través de la danza, del náhuatl, de las ponencias que hacemos, hay gente que no le interesa. Vamos a los pueblos de gran tradición, por decir un caso, la Ruta de las Flores, a la gente no le interesa. Ellos van allá a comer, a gastar, a consumir. La sociedad de consumo nos está llevando, pero nosotros los inditos tenemos la tarea de estar en armonía con la naturaleza. Así va la cuestión. Para eso sirve el rito indígena, para que entendas el legado que está en tus espaldas y que lo tenés que llevar conscientemente a consta de tus principios religiosos, a consta de tus principios filosóficos, a consta de que el trabajo te diga que sos loco, a consta de que la misma sociedad te critique por usar el pelo largo, por sentirte orgulloso de ser negrito, pelo parado, chiquitillo y con ojitos chinos. Ese es el orgullo del indígena, esa es la verdadera resistencia, no solamente la que se celebra el 12 de octubre. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar y una de ellas es el fomento de la espiritualidad entre nuestro pueblo. Si nos han seguido hasta acá es porque verdaderamente tienen aguante y son bien tolerantes, pero las recomendaciones que nosotros hacemos van con toda la buena intención. Rescatemos lo nuestro. Este es un llamado para las universidades, carreras de antropología, organizaciones serias de cuestiones indígenas, que van más allá de sus intereses personales y familiares. El verdadero rescate de nuestras tradiciones indígenas proviene desde adentro, desde nuestro corazón.
desde la forma de cambiar. Nuestros abuelitos nos dan grandes lecciones, lecciones de humildad, lecciones de agradecimiento, de servicio a los demás. ¿Por qué no tomar esos principios filosóficos? Se debe de hacer. Y aún así, si no tenemos personas a quien seguir, pues está la naturaleza. Ve la naturaleza cómo se comporta tan bondadosamente con nosotros. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, darse a manos abiertas, a manos llenas, para que nosotros obtengamos después eso. Así es que miren, si quieren aprender, búsquense una persona que realmente les pueda enseñar, no en organizaciones. La vez pasada me dijo un amigo, ¿a dónde voy para que me enseñen a ser guía espiritual? Imaginen qué pregunta más seria esa. Yo le dije que él tenía que ser su propio maestro. La naturaleza es su propio maestro. Los abuelitos mayores, los brujos, los hechiceros, las parteras, ahí tiene que ir a preguntarle para empoderarse, como dicen ahora, del verdadero conocimiento de nuestros pueblos indígenas de El Salvador, antes el antiguo Cuscata. Si quiere ir por tradiciones, vaya a los pueblos como Izalco, Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán. Vaya a esos lugares, allí todavía están los últimos vestigios. Y hay hombres, mujeres y jóvenes que todavía lo siguen manteniendo. Disfrazados, sí, ahí es donde nos toca con nuestra inteligencia cognitiva hallar el verdadero sentido de nuestra tradición. Y así va a encontrar un ser superior que lo va a ayudar y le va a promover muchas más capacidades que están escondidas en su interior. Eso es lo que buscamos. Y así usted va a ser una mejor persona. Eso es lo que por ahí andan diciendo que es el despertar de la conciencia. Yo le llamo ser éticamente correcto. Muchas gracias, mis estimados amigos. Por el momento, hasta esto podemos hablar hoy. Y lo esperamos en la próxima entrega sobre otro tema bien interesante de nuestros pueblos indígenas. Mucho gusto y feliz día.